mayoría de los pacientes que están en urgencias hacen falla cardíaca y atrogénica por la utilización de soluciones. Igual es algo que debemos de tratar de disminuir. Llega también este mismo médico, llega una abuelita de 88 años que tenía cierta enfermedad, no voy a decir la enfermedad porque ya lo van a descubrir, pero bueno, tenía una enfermedad y le pasa una albúmina 20% en bolo. Como veíamos cuando hablamos de líquidos, la albúmina jala hasta 400% del volumen y la paciente hizo edema pulmonar y se murió. Entonces, el manejo de la falla cardíaca depende mucho de la volemia del paciente y también muchos pacientes hacen falla por lo que nosotros les ponemos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Es que la falla cardíaca va a ser un síndrome compuesto por síntomas y signos de congestión pulmonar y sistémica junto a una clínica de bajo gasto asociados a una alteración cardíaca estructural o funcional. Obviamente va a ser una condición médica grave que requiere evaluación y tratamiento urgente y puede ser un primer episodio o una descompensación de insuficiencia cardíaca, dependiendo de lo que el paciente tenga previamente. Igual, de acuerdo a la fisiopatología, vamos a encontrar que nuestro paciente puede tener algunas alteraciones cardiovasculares con una miocardiopatía dilatada, cardiopatía isquémica, valvulopatías, hipertensión o cualquier enfermedad que pueda desencadenar una alteración en la inyección de sangre a través del ventrículo izquierdo, y eso va a afectar la poscarga, la precarga y la disminución de la contractilidad debido a que el paciente puede hacer remodelación ventricular. Cuando un paciente tiene disminución del gasto cardíaco, puede presentar hipovolemia, disnea, fatiga, dificultad respiratoria, diaforesis, alteraciones en las presiones, edema o aumento en la micción. Y eso va a ocasionar que el paciente presente falla cardíaca. Si se acuerdan ustedes, cuando íbamos en la escuela, nos mencionaban la falla cardíaca derecha y dependiendo de la sintomatología, es lo que íbamos a tratar. Por ejemplo, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca derecha, va a tener aumento en las presiones, incurgitación yugular, reflejo hepatoyugular, edema, nicturia, redacciones musculares, ascitis, hepatomegalia, dolor en el hipocondrio derecho, alteración de las pruebas de funcionamiento hepático, todos los datos de hipertensión portal. Todo eso, siempre les digo, yo les dije la primera vez, en esa serie de Good Doctor, el que es un médico autista, ¿no? Que le dicen falla cardíaca y cómo se empieza a imaginar todo. Imagínense que cómo está el corazón, si ya no inyecta adecuadamente del lado derecho, todo se va a regresar y ya no permite que el paciente pueda tener un adecuado llenado ahora del lado izquierdo. Si no llena o si no expulsa adecuadamente el lado izquierdo, del lado derecho, no va a llenar bien el lado izquierdo y va a haber bajo gasto. Y del lado izquierdo, disnea, ortopnea, hipovolemia, cianosis, mareo, fatiga, diaforesis, estertores y tos nocturna. Esta igual es prácticamente lo que nos mencionaba la anterior. Y bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Si nuestro paciente tiene ya algún daño miocárdico, va a generar alteración del ventrículo izquierdo. El paciente puede presentar hipotensión, taquicardia, va a haber una disminución del flujo sanguíneo renal. Si disminuye el flujo sanguíneo renal, ¿qué va a hacer nuestro cuerpo? ¿Cómo lo va a traducir? Porque en eso se basa el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Si disminuye el flujo sanguíneo, ¿qué piensa nuestro cuerpo? Que está ¿qué? Hipovolémico. Entonces se echan a dar todos los mecanismos para retener más sodio, retener más agua y el paciente hace más sobrecarga. Ahí está el tratamiento de la insuficiencia renal, por eso le dejamos espironolactona, para que rompamos ese círculo vicioso y el paciente comience a eliminar el líquido. Por eso lo único que les ayuda en ocasiones es el respiro. ¿Sí? Obviamente el furo disminuye la volemia, ¿no? Entonces todo lo que va a ocasionar la alteración miocárdica, pues bueno, se va a ver traducido clínicamente como lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora, ¿qué puede ocasionar que el paciente tenga falla cardíaca? Cualquier enfermedad cardíaca isquémica. Todo paciente que ya sufrió un infarto va a tener riesgo de hacer una falla cardíaca en algún momento de su vida. Daño tóxico por algunos medicamentos, por ejemplo el alcohol, la cocaína, anfetaminas, los esteroides, cobre, hierro, plomo, fármacos citostáticos, atraciclinas, inmunomoduladores. Por ejemplo, los pacientes que se someten a un trasplante renal, antes del trasplante se le administra un medicamento para evitar que rechacen el injerto, y los pacientes pueden hacer falla cardíaca, edema agudo pulmonar después de la administración. Radiación, daño inmunomediado o inflamatorio relacionado a infecciones bacterianas, virales, miocarditis linfocítica, enfermedades autoinmunitarias,
infiltración secundaria de algún proceso oncológico, alteraciones hormonales como en alteraciones tiroideas, acromegalia, síndrome metabólico, procromocitoma, deficiencias nutricionales o cualquier otra enfermedad que comprometa el corazón. Hay algunas condiciones de carga anormales como defectos estructurales de las válvulas pericárdicas, estados de gasto elevado como anemia, sepsis, tirotoxicosis, enfermedad de Paget, fístula arteriovenosa, embarazo, insuficiencia renal, sobrecarga de líquidos y atrogénica principalmente, taquiarritmias, sobradiarritmias. Entonces, ¿qué puede causar la falla? Todo lo que se puedan imaginar. Y hay factores desencadenantes. Si bien los otros son la etiología directa, pues hay pacientes que de repente pueden estarse infartando nuevamente, que tengan una elevación de la frecuencia cardíaca, aumento excesivo de la presión arterial, infecciones, se llega a confundir mucho infecciones pulmonares con falla cardíaca, pacientes que dejan de tomarse el diurético y toman una cantidad excesiva de líquidos, bradiarritmia, ya decíamos alcohol, drogas, fármacos, exacerbación de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, embolia pulmonar, complicaciones quirúrgicas, cardiomiopatía por estrés, accidente cerebrovascular. Hay pacientes que hacen edema agudo pulmonar neurogénico y también pueden hacer un deterioro muy importante de la función renal. De acuerdo a cómo lo vamos a clasificar, va a ser dependiendo de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, si es una FEBI normal o disminuida, si es un paciente que tiene una FEBI mayor del 50%, que sería FEBI conservada, o menor del 50%, que sería FEBI disminuida, que sea aguda, subaguda o crónica. Hay pacientes que ya viven con falla cardíaca, siempre hay quienes se han infartado y ya no pueden ni siquiera caminar porque cualquier actividad física les va a generar sintomatología. De acuerdo a los síntomas, si es izquierda con congestión pulmonar o derecha con congestión sistémica. De acuerdo a la gravedad de los síntomas, si de acuerdo a la clasificación de la Asociación de New York, que sería sin limitación para la actividad física o hasta la incapacidad para mantener cualquier actividad física. Hay gente que les dice, yo subo diario las escaleras de mi casa, pero de la semana pasada para acá ya me canso en subirlas y ya tengo que hacer 2 o 3 pausas. De acuerdo a la gravedad sintomática, que es lo que había comentado el doctor Valencia, de acuerdo a la clasificación de Philip-Kimball, 1 sin signos y síntomas, 4 paciente con choque cardiogénico, edema agudo pulmonar. Esta es una tabla clásica que nos dice cómo está nuestro paciente con falla cardíaca y nos menciona si es un paciente caliente y seco, que sería un paciente sin congestión y con normoperfusión. Si es un paciente con congestión pero que está normoperfundido, sería caliente y húmedo. Si es un paciente hipoperfundido y con congestión, sería frío y húmedo. Y si es un paciente con hipoperfusión sin congestión pulmonar, sería frío y seco. Entonces, esto nosotros debemos identificar clínicamente a nuestro paciente en qué parte del cuadro está, porque en base a eso le vamos a dejar el tratamiento. ¿Sí? Los datos de congestión, que ya habíamos mencionado hace un momento, y la hipoperfusión igual, si está hipotenso, oligúrico, esterilidades frías, confusión mental, presión de pulso disminuida. Eso es muy importante para saber cuál es el tratamiento de lo que le vamos a dar al paciente. En los hospitales de cardiología, en las áreas de terapia intensiva, si llega un paciente con falla cardíaca o tiene algún compromiso hemodinámico importante, se le coloca un catéter de Songans y se va midiendo el índice cardíaco, y en base a eso también la presión de oclusión de la arteria pulmonar, y eso va determinando qué es lo que tiene nuestro paciente. Obviamente nosotros en urgencias no lo vamos a hacer como tal, pero bueno, sí es importante saber que lo ideal sería eso, ¿no? Tener muy bien monitorizado al paciente para saber en qué punto está. Nosotros lo vamos a hacer clínicamente, pero a lo mejor si tenemos un catéter, pues vamos a saber, bueno, tiene una presión pulmonar de más de 18, pues es un paciente que va a estar congestivo y que no le van a hacer falta líquidos. Ya decíamos, ¿no? De acuerdo a las manifestaciones clínicas que puede presentar el paciente, puede tener incompletación venosa yugular, edema, hepatomegalia, puede haber ortopnea si es izquierda, disnea paroxística nocturna y sectores pulmonares. Esto de disnea paroxística nocturna hay que tenerlo mucho en cuenta, porque hay veces que el paciente tiene dificultad respiratoria o tiene disnea y alguien dice, ¿sabes qué? Llévalo a tomar una placa. Lo llevan a rayos X y en el momento en el que lo cuestan el paciente se cae en paro. ¿Por qué? Porque obviamente hace más congestión y el paciente se muere. Entonces, si hay que tomarle placa, que sea sentado. Astenia, extremidades frías y sudorosas, oliguria, confusión mental,
mareos, disminución de la presión de pulso. ¿Sí? Y en base a la presentación que ya habíamos mencionado hace un momento, ¿no? Entonces nos llega un paciente al servicio de urgencias y nosotros sospechamos que tiene falla cardíaca. Es un masculino de 80 años que les dice que desde hace una semana ya no puede caminar a la tienda porque se cansa y siente que le falta mucho el aire. Entonces debemos de preguntarnos primero, ¿está estable hemodinámicamente? Debemos tomar la presión arterial de nuestro paciente. Si no está estable hemodinámicamente, hay que valorar la necesidad de soporte circulatorio o ventilatorio. Pero si sí está estable, entonces tenemos que identificar la etiología aguda y si este paciente tiene necesidad de un tratamiento urgente. Si es un síndrome coronario agudo, una emergencia hipertensiva, una arritmia, una causa mecánica aguda, que sería ¿qué sería una causa mecánica aguda? Tamponada de autoembolia pulmonar. Si sí la tiene, hay que dar tratamiento específico para cada una de estas causas. Si no la tiene, entonces evaluamos clínicamente a nuestro paciente, hacemos las pruebas complementarias y dejamos el tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca. Hay 5 diagnósticos urgentes que debemos hacer si nuestro paciente llega con falla, que sería, hay una mnemotecnia que es el CHAM, que es síndrome coronario agudo, sin elevación o con elevación, infarto o angina. La H, que es emergencia hipertensiva, la A de arritmias rápidas o bradicardia o trastornos graves de la conducción, la M de causa mecánica y la P de embolia pulmonar. Estos son los 5 diagnósticos que ameritan que nosotros actuemos rápidamente. ¿Cuál es el problema? Que se le pone el furosemide para que disminuya y dejamos al paciente ahí. Para llegar a un adecuado diagnóstico hay que hacerle un electrocardiograma al paciente, rayos X y también, de acuerdo a las guías, es muy importante hacerle un ecocardiograma porque así vamos a saber cuál es la FEBI con la que ingresa el paciente y sería ideal que él supiera qué FEBI tenía previamente para saber si hay un deterioro mayor. Les digo, probablemente en nuestras áreas de urgencias no tengamos esto, no tengamos eco, pero al menos es importante saberlo porque de acuerdo a las guías se tiene que solicitar ecocardiograma a todos los pacientes con falla cardíaca. Si nosotros le pedimos una placa de tórax al paciente, pues obviamente vamos a encontrar datos de congestión pulmonar, puede haber cardiomegalia, por ejemplo, vean el tamaño de este corazón, líneas de Kerley y congestión vascular paroidial, así como datos de insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Cuáles son los otros datos? La redistribución del flujo, la cefalocización del flujo. ¿Cuál es el qué? Las líneas de Kerley son A, B, C. No sé diferenciarlas. Líneas B de Kerley, que se empiezan a ver líneas horizontales. Pero, ¿cuánto tiempo va a tardar para detener esta placa? Si llega ese paciente, ¿qué clínica tendría ahorita? Les llega ese paciente y les dicen, oye, este paciente tiene disnea y trae esta placa. Pues obviamente ese paciente ya casi le debe agudo pulmonar, no está muy avanzado el problema. ¿Cuál sería otra forma de diagnosticar la insuficiencia cardíaca? Que hemos mencionado varias veces. Por ultrasonido. Ustedes pueden hacer ultrasonido al paciente pulmonar y nos damos cuenta de que el paciente está sobrecargado hídricamente antes de que el paciente incluso se le escuchen estertores. El paciente se le empiezan a pasar soluciones y cuando le empezamos a hacer el ultrasonido nos damos cuenta que ya tiene cambios previo a que tenga algún síntoma clínico. Entonces, viéndolo en el ultrasonido, se van a ver algo que se llama líneas A y líneas B. Las líneas A son líneas verticales, líneas paralelas a la pleura, que son líneas horizontales, y las líneas B son líneas verticales. Y las líneas, ahorita vamos a ver una foto de cómo son las líneas verticales para que sepan cómo es. Entonces, el laboratorio, ¿qué le vamos a hacer al paciente? Vamos a tomarle idealmente péptido natriurético. ¿Cuál es el problema del péptido natriurético? Imagínense que les llega un paciente aquí en Pachuca con falla cardíaca y le quieren hacer un péptido natriurético, un BNP. ¿Han pedido alguna vez alguno? Tarda 3 días en procesarse aquí en Pachuca. Lo mandan a México. Entonces, pues a lo mejor no nos va a servir mucho, ¿no? BNP mayor de 100 y ProBNP mayor de 300. Son los parámetros para saber si nuestro paciente tiene falla.
Algunas otras causas pueden ser síndromes coronarios agudos, tromboembolia pulmonar, miocardiopatía, cirrhosis avanzada, hemorragia subaracnoidea, ictus isquémico, enfermedad renal crónica y síndromes paraneoplásicos, que pueden causar que tengamos un edema agudo pulmonar. ¿Qué más vamos a hacer? Troponinas para identificar un síndrome coronario agudo, hormonas tiroideas porque probablemente sea secundario hipertiroidismo, que nuestro paciente tiene una arritmia, BUN, creatinina, electrolitos séricos para descartar también enfermedad renal crónica o un desequilibrio electrolítico, dímero D para descartar tromboembolia pulmonar, evaluar la necesidad de gasometría. Hay pacientes que tienen falla cardíaca, están con una disnea muy importante y persisten con saturaciones por arriba de 90. Y procalcitonina, ¿para qué nos va a servir la procalcitonina? ¿Qué es la procalcitonina? Para ver si hay un proceso infeccioso. Y hay veces, les decía, confundimos una neumonía con falla cardíaca y le estamos pasando diurético y el paciente sigue con síntomas. Vemos la procalcitonina está elevada, que debe ser mayor a 0.5, y eso nos dice que es una neumonía y no falla. Bueno, ¿a quiénes sí vamos a hospitalizar y que tengan insuficiencia cardíaca? A quienes tengan disnea persistente significativa, que tengan inestabilidad hemodinámica, que tengan arritmias recurrentes y que tengan insuficiencia cardíaca aguda, así como obviamente con un síndrome coronario agudo, ¿sí? A ellos sí los vamos a hospitalizar. Si es un paciente que solamente tiene un poco de disnea pero no le modifica mucho en sus actividades diarias, bueno, se le puede acusar de tratamiento y se puede mandar a casa, ¿no? ¿A quienes vamos a necesitar mandar a una terapia intensiva? A quienes necesitemos intubar, que tengan datos de hipoperfusión, saturación menor del 90%, que tengan uso de músculos accesorios y que tengan una frecuencia respiratoria mayor de 25, una cardíaca menor de 40 o mayor de 130 y una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio. Y ahora, ¿cuál es el tratamiento que le vamos a dar a estos pacientes? Ya llegó el paciente que está disneico. Cuando lo quieren ustedes acostar en la camilla para revisarlo, el paciente les dice que no aguanta y lo tienen que incorporar para que respire adecuadamente. Entonces, ¿qué le vamos a dejar? Un control de la diuresis. No es necesario ponerle sonda Foley. La sonda Foley solamente es para los pacientes que no les avisan que están orinando o que tienen una alteración que no les permite cuantificar, pero no todos los pacientes necesitan sonda Foley. Y les digo, vayan a cualquier hospital, servicio de urgencias, todos tienen sonda Foley, ¿no? Incluso hasta que se fracturó una rodilla. ¿Las qué? Sí. Sí, o incluso hay veces hasta que yo conozco a unos médicos que con tal de, según contarle, sonda Foley. Y hay gente que en verdad tiene una enfermedad X y le ponen sonda. A ver, pónganse una sonda ustedes. Nosotros tenemos una residente que estaba media patológica y una vez dijo que tenía una retención, se metió al baño y ella solita se puso una sonda. Afortunadamente después renunció, no sé, así tenía un problema. Entonces, no todos necesitan sonda Foley. No, una indicación de sonda Foley no es evitar que se ensucie la cama, ¿no? Porque el paciente va a ser delirio, más infecciones, es más molesto, o sea, tiene muchos efectos la sonda Foley. Hay que evitar aires. En el caso de que nuestro paciente tenga falla renal, obviamente no le vamos a poner aires, o que tenga dolor torácico, como decían hace rato, y a todos hay que dejarles profilaxis tromboembólica. ¿Por qué? Porque si es un paciente que va a estar acostado, que tiene sobrecarga hídrica, o que vamos a tener ahí una hospitalización, puede hacernos una tromboembolia pulmonar secundaria a la hospitalización. El cuadro que veíamos al principio nos va a servir para saber qué tratamiento le vamos a dar al paciente. Si es un paciente que no está congestivo y no está hipoperfundido, pues bueno, vamos a ver cuál es la causa, ¿no? Vamos a investigar. Pero si ya vemos que tenemos, al contrario, que está incluso hipertenso, entonces el tratamiento se lo vamos a dar con vasodilatadores. Si es un paciente que está no perfundido, pero que está húmedo, o sea que está congestionado, entonces ¿cuál sería el
paciente que está frío, o sea, hipoperfundido, pero que está seco, podemos iniciarle algún vasopresor para mantener la presión arterial. Si está frío y húmedo, entonces lo que tenemos que hacer es mejorar la presión arterial, mejorar esa hipoperfusión, pero hay que mejorar la función del corazón, que sería con drogas inotrópicas, drogas que nos permitan mejorar la contracción del músculo cardíaco y eso mejore la sintomatología del paciente. Entonces ya llegó el paciente y tenemos que preguntarnos, ¿tiene una perfusión adecuada? ¿Tiene una presión arterial adecuada? Si la presión arterial sistólica es alta, vasodilatadores y diuréticos. Entonces vamos a ver los medicamentos. Si es una presión arterial sistólica normal, igual diuréticos, vasodilatadores y en algunos casos ultrafiltrados si es que el paciente no responde al diurético. Si el paciente tiene una presión arterial sistólica menor de 90, inotrópicos, vasopresores, diuréticos y hay que apoyo mecánico circulatorio en el caso de que sea refractario. Pero aquí hay que tener en cuenta que si tiene una presión arterial sistólica menor de 90, primero hay que mejorarle la presión arterial y después le ponemos el inotrópico. Es un efecto secundario del inotrópico la hipotensión. La presión arterial sistólica mayor de 90, vasodilatadores, diuréticos, inotrópicos en caso refractario. Ahora, si nuestro paciente no está congestionado, no tiene congestión y tiene una perfusión adecuada, le decíamos acusamos el tratamiento bilateral y lo mandamos a su casa. Sin perfusión adecuada, reposicionamos, le vamos a dar probablemente volumen o, si nuestro paciente lo requiere, vasopresores e inotrópicos. El objetivo de nuestro tratamiento va a ser que haya estabilidad hemodinámica, aliviar los síntomas, evitar la trombosis, minimizar el daño miocárdico y renal y buscar factores desencadenantes. ¿A quiénes le vamos a poner oxígeno? Solamente a los pacientes que saturen menos del 90% o que la presión arterial de oxígeno por gasometría sea menor de 60. No todos los pacientes requieren oxígeno. Valorar ventilación no invasiva o invasiva en el caso que ustedes vean que es un paciente que ya está sufriendo mucho, ¿sí? La no invasiva, con el mismo ventilador le ponemos la mascarilla de no invasiva. De hecho, es una de las únicas indicaciones para no invasiva, EPOC y edema agudo pulmonar. Y si el paciente lo requiere, pues intubarlo, no hay que esperarnos. Es mejor intubar al paciente para darle confort y para darle tratamiento a que nosotros nos aguantemos. Una vez llegué aquí al servicio de urgencias y el jefe de urgencias tenía con ventilación mecánica no invasiva a un paciente con edema agudo pulmonar. Y al decirles edema agudo pulmonar era en verdad hasta el esputo salmonado como mencionan los libros. Pero se le ocurrió ponerle una no invasiva, llevaba el paciente 6 horas con ventilación no invasiva. Entonces cuando llegó, la mascarilla estaba llena de secreción de esas salmonadas y cuando se la quité, el paciente me decía, doctor, intúbeme por favor porque ya me estoy ahogando. Pues lo intubamos y probablemente ya tenía una función miocárdica muy disminuida porque ni siquiera mejoraba con la no invasiva, ¿no? Pero si el paciente lo ven muy sintomático, intúbenlo, es mejor intubarlo. Incluso se van a dar cuenta que cuando intuban a un paciente con falla cardíaca, simplemente con aplicarles el PIP, los estertores se quitan completamente. Y en ese momento se inicia el tratamiento, se mejora y posteriormente se extuba. Se da al paciente con midazolam porque el propofol en este caso en específico causa mayor depresión cardíaca e hipotensión. Oxígeno en pacientes sin hipoxemia causa vasoconstricción y disminución del gasto cardíaco. Por eso no hay que dejarles el oxígeno a todos. Si nuestro paciente le estamos aplicando diurético, que ahorita vamos a ver los diuréticos, pero a pesar de que le ponemos grandes cantidades no mejora, entonces puede haber una refractariedad de los diuréticos y tienen clínica de congestión y oliguria refractarias, un potasio mayor a 6.5, acidosis grave con un pH menor de 7.2, urea de más de 150 o creatinina mayor de 3.4, se deben de hemodializar. Se va a hacer ultrafiltración para sacar ese exceso de líquido y que el paciente mejore. Obviamente les digo, debe de haber una refractariedad a los diuréticos. Los diuréticos van a ser la piedra angular del tratamiento en los pacientes con insuficiencia cardíaca, va a ser la primera línea del tratamiento en la insuficiencia cardíaca, mejoran la congestión y el paciente va a presentar diuresis en los siguientes 30-60 minutos posterior a la administración intravenosa. Cuando nosotros le ponemos furosemide a un paciente que tiene falla cardíaca, tiene mejoría en los primeros 5 minutos porque el furosemide ocasiona una dilatación del lecho vascular
venoso a nivel pulmonar y el paciente tiene mejoría de la sintomatología de manera casi inmediata. Y ya a los 30 minutos comienza a eliminar el volumen y obviamente la mejoría va a ser mucho mayor. Ese efecto dilatador venoso que disminuye la compresión pulmonar antes del inicio de la diuresis. La dosis que le vamos a dejar a nuestro paciente va a ser igual o mayor a la dosis diaria de mantenimiento previo. Si él toma 80 de furosemide al día, o sea, se le pueden dar los 80 que probablemente no vaya a tener mucho efecto. Lo que se recomienda en ocasiones es dejarle el doble de la dosis que él toma normalmente en casa. Le podemos dar de furosemide específicamente hasta 300 miligramos por día. Aunque es mucho, no hay que tenerle miedo. Aunque se refieren los artículos que hasta 160 en una dosis intravenosa. O sea, no es como 40, 80, 60. No, se le pueden dar hasta 160 en bolo para que el paciente tenga un efecto mayor. Sin embargo, dosis altas pueden tener peor función renal. ¿Por qué? Porque podemos entonces secar a nuestro paciente. Hay que tener muy en cuenta la volemia e ir poco a poco dando el tratamiento, ¿no? Si ustedes le dejaron 100 de manera inicial, ya a la siguiente a lo mejor se esperan para ver si mejoró la sintomatología, ya no le vuelven a pasar, ¿sí? No dejarle 100 cada 8 horas y que el paciente empeore. Y esta es una pregunta que de repente se hace mucho: ¿bolo o infusión? El bolo obviamente tiene un efecto significativo en la sintomatología de manera inicial y la infusión se da de mantenimiento, ¿no? Siempre les digo yo que yo siempre utilizo bolo, ¿sí? El doctor Valencia siempre utiliza infusión, eso depende ya de cada quien, pero bueno, debo de reconocer que la semana pasada salió un artículo en el que sí dice que en todos los pacientes es mucho mejor dejarles la infusión, ¿sí? ¿Por qué? Porque disminuye los efectos tóxicos a nivel de oído, tiene una mejor respuesta a nivel renal para mejorar la uresis, tiene disminución de un efecto secundario a nivel renal. Entonces, lo ideal es, llega el paciente con falla, le pasamos un bolo intravenoso y posteriormente le dejamos una infusión. Tiazidas en caso de resistencia a diuréticos de asa y espironolactona solo en combinación de diurético de asa. Si bien la espironolactona va a ser lo ideal para dejar el tratamiento de mantenimiento del paciente con falla cardíaca, hay que ver las características de ese paciente y siempre hay que acompañarlo con una dosis de furosemide o de milrinona en el caso de que se requiera. ¿Cuáles son los diuréticos que normalmente utilizamos? La furosemida de 20 a 40 miligramos en bolo, la hidroclorotiazida de 25 a 50 miligramos, la espironolactona de 25 a 50 miligramos vía oral. ¿Sí conocen la bumetanida o el mixil? Sí. Bueno, el mixil también tiene muy buen efecto diurético y ese normalmente lo podemos dejar en pacientes muy mayores, pacientes ya de edad avanzada, que tengan la albúmina disminuida y vamos a tener mucho mejor efecto en ellos. Se les puede dejar 1 miligramo IV y el paciente va a tener igual buena respuesta. Los vasodilatadores reducen la precarga, la poscarga o ambas por dilatación arterial o venosa, disminuyen la presión de llenado ventricular, aumentan el volumen de eyección y mejoran el aporte periférico de oxígeno, van a darnos menos mortalidad y menos días de estancia hospitalaria si se administran las primeras 6 horas, y en pacientes congestivos normotensos o hipertensos sin valvulopatía son los de elección. El paciente va a mejorar significativamente su clínica. La nitroglicerina va a mejorar la vasodilatación del músculo por acción del óxido nítrico, pero dosis altas de nitroglicerina producen resolución inmediata de los síntomas, disminuyen la congestión pulmonar y menor necesidad de ventilación mecánica. Les digo, cuando llega el paciente mal, no hay que tenerle miedo a intubarlo. Sin embargo, si nos da la oportunidad, iniciamos el vasodilatador y el paciente podemos probablemente evitar que lo intubemos. Utilizar en respuesta parcial a diuréticos y la dosis es esta: 10 a 20 microgramos por minuto, incrementando 10 a 20 microgramos hasta mejoría, con un máximo de 200 microgramos por minuto. ¿Cada cuánto se debe ir aumentando la dosis? Depende de la respuesta clínica. Si tú se le estás pasando ahorita, decíamos hace rato que el efecto empieza entre los 5 minutos aproximadamente. Entonces, si tú ves que el paciente ya le dejaste la dosis de 10 microgramos minuto y en 5 minutos después sigue muy sintomático, le puedes ir subiendo.
siempre vigilando la presión arterial que no se te vaya a caer. Pero normalmente con una dosis menor, como se produce una vasodilatación, el paciente mejora. Nitroprusiato, si tienen vasodilatador directo, potente y rápido, a ellos hay que interrumpir lentamente por efecto de rebote, y la dosis es de 10 microgramos minuto y se incrementa 10 a 20 microgramos minuto cada 10 a 20 minutos. Igual, vida media de 2 minutos. Si se les acaba, tienen que reiniciárselo inmediatamente porque si no puede hacer rebote. Hay que tener precaución en insuficiencia renal y hepática. En ellos la dosis puede ser de no mayor a 3 microgramos kilo minuto por 72 horas. ¿Cuál es el problema del nitroprusiato? ¿Qué nos ocasiona? Intoxicación por cianuro, ¿no? Por eso hay que tener cuidado en esos pacientes. Otro fármaco es la neseptirida, que probablemente no tengamos nosotros en los hospitales, que igual es un vasodilatador, dosis de carga de 2 microgramos kilo, difusión de 0.01 a 0.3 microgramos kilo minuto, 72 horas, duración media de 24 horas. Otros, la morfina. ¿Por qué la morfina? Porque también tiene un efecto a nivel venoso pulmonar y mejora la sintomatología del paciente. El oxígeno, si el paciente lo requiere, ventilación mecánica no invasiva. La digoxina, que también eso es una situación que ha causado controversia porque hay guías. Antes la guía decía la digoxina en todos los pacientes con falla, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba en el internado todos los de falla tenían digoxina. Después la guía decía que la digoxina a nadie, porque era lo peor del mundo. Luego decía que la digoxina solamente si tenía fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca, que sería en teoría la única indicación para la digoxina. No a todos hay que dejarlas, ¿sí? Y el ECA igual para disminuir el remodelado ventricular. Y bueno, los otros fármacos, los inotrópicos. Los inotrópicos, ¿cuáles son? Díganme un inotrópico. La dobutamina es el que más conocemos, ¿sí? La dobutamina tiene un efecto inotrópico positivo, va a ocasionar que nuestro paciente tenga mejor contracción a nivel cardíaco y eso va a disminuir la sintomatología. En ellos los vamos a emplear siempre y cuando el paciente ya lo tengamos con una presión arterial adecuada. Le mejoramos la presión, le ponemos norepinefrina y después iniciamos la dobutamina. Tiene efectos inotrópicos y vasodilatadores, por eso el paciente puede hipotensarse, aunque causa menos hipotensión que la milrinona. La dosis de la dobutamina es 1 a 2 microgramos kilo minuto y se ajusta según la respuesta clínica del paciente. La dosis más de 10 microgramos kilo minuto se asocia a un aumento de arritmias. Entonces, siempre tratar de iniciar por lo más bajo e ir viendo clínicamente el paciente cómo está. Esto, como cuando hablamos de vasopresores, vean de cuánto viene la ámpula. Creo que viene de 500 miligramos. No me acuerdo si viene de 500 o no. Pero hagan nada más las conversiones para que puedan hacer el cálculo. Realmente no es tan complicado y hay veces que incluso los fármacos adentro traen una hojita en donde les dice en cuánto diluirla y si la diluyen en tanto, a qué dosis se la tienen que iniciar. Entonces realmente no tienen que pensarle ahí mucho. La milrinona, que igual es un inotrópico, mantenimiento junto a beta bloqueadores, también probablemente sea más difícil de conseguir. Y otro que sí encontramos es el levosimendan. Fármaco inotrópico es el citrato de calcio, aumenta la contracción miocárdica, mejora el gasto cardíaco y el volumen de eyección. La infusión de 0.1 microgramo kilo minuto por 24 horas. Solamente se deja por 24 horas el levosimendan. ¿Cuál es el problema del levosimendan? El costo. Cuesta como 15,000 pesos. Y la dobuta como 500 pesos. Hay artículos que dicen que no hay diferencias en la mortalidad, ¿sí? Y que es lo mismo dejarle levosimendan que dobutamina. Pero la semana pasada igual salió un artículo que refiere que sí se ve una disminución en la mortalidad de los pacientes que utilizan levosimendan. Antes todos los artículos decían que no, pero hay estudios recientes que dicen que sí es mejor. Pero digo, el precio probablemente no nos permita adquirirlo, ¿no? También, si ustedes ven la carta o la hojita que trae levosimendan para la dosis, menciona que se tiene que dejar una dosis en bolo y después una infusión. Ya no se utiliza la dosis en bolo, hipotensa mucho a los pacientes y está contraindicada, ¿ok? No utilizar en hipotensión grave. Entonces, ¿qué le vamos a hacer al paciente? Tiene, nuevamente,
¿Hay congestión? Sí. Es un paciente húmedo. ¿Perfusión periférica adecuada? Si sí, entonces hay que utilizar vasodilatador y diurético. Si el paciente predomina la congestión, diurético y vasodilatadores, y considerar ultrafiltración, hemodiálisis en el paciente que no responde a los diuréticos. Si es un paciente que está seco, que sería solamente el 5% de los pacientes que tiene una perfusión adecuada, ajustamos el tratamiento vía oral. Pero si no está seco y está hipoperfundido, entonces hay que ver. Aquí yo dejaría mucho en tela de juicio esto de considerar una carga de fluidos, porque probablemente el paciente lo vayamos a congestionar más, ¿sí? Eso solamente si no tiene estertores y no vemos un dato de falla como tal, de que nuestro paciente, si le pasamos 250 de solución, se nos va a congestionar. Hay que tener mucho cuidado ahí, ¿sí? Y solamente si el paciente está húmedo y frío, inotrópico, vasopresor, diurético, consideran asistencia mecánica, que eso ya tendrá que ser una unidad de cuidados intensivos coronarios. Y si no, si la presión arterial es mayor de 90, vasodilatador, diurético, consideran inotrópico en casos refractarios. Entonces, de eso ya dependerá mucho de la clínica del paciente. Y este es un algoritmo de una guía que es una guía argentina de falla cardíaca del año pasado, y nos dice en qué tiempo debemos de tratar a nuestro paciente con falla cardíaca. Si el paciente llega al área de urgencias, que sería el minuto 0, nosotros evaluamos la gravedad de ese paciente en los primeros 15 minutos. Confirmamos el diagnóstico en los siguientes 30 a 45 minutos. En la primera hora debemos de haber buscado una etiología cardíaca, ya debemos de tener todas las pruebas diagnósticas para confirmar la causa por la cual el paciente tiene esa falla. Descartamos etiología no cardíaca en 75 minutos, y el tratamiento para la insuficiencia cardíaca total debe de estar entre los primeros 90 y 105 minutos. Ya las comorbilidades las vamos a tratar en las siguientes 120 minutos. Pero vean cómo el tiempo es tan importante para poder dar manejo a nuestro paciente. El manejo debe ser, obviamente, en el servicio de urgencias, y ya posteriormente se le habla al cardio o se le habla a alguna otra de las especialidades. Aquí igual nos menciona el algoritmo que ya decíamos, ¿no? El CHAMP. Pero nosotros en urgencias debemos de darle el tratamiento inicial a nuestro paciente, identificar las causas o identificar las alteraciones que puedan poner en riesgo la vida del paciente y mejorarle la sintomatología. No se esperen a intubar al paciente, en serio. Yo creo que sería muy desesperante que estuviéramos en el hospital y nos estuviéramos ahogando, ¿no? Entonces traten, si es que así lo requiere, mejor se intuba, se analizan todas las causas, se da tratamiento y después se extuba el paciente. Pero sí hay que tener mucho cuidado en eso. ¿Quieren hacer alguna pregunta o algo de los medicamentos que quieran comentar? ¿No? No sé. Porque eso es algo bien común en urgencias, ¿no? ¿No? La asociación de capiaspirina con pacientes con daño cardíaco. ¿La asociación?